Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Adrián Pollo Alonso, analista de XTB, XTB y vamos a dar comienzo con este seminario de CFDs y mercados de inversión. Una introducción al mundo CFD, con primeros conceptos que tenemos que tener claros, mercados de inversión en los que podemos operar a través de este tipo de producto. Pero antes de todo, por favor, irme confirmando que tanto la imagen como el sonido son correctos y damos inicio a este seminario. Gracias. Perfecto, veo que me vais confirmando que tanto la imagen como el sonido son correctos, así que vamos a dar inicio ya con este seminario. Como os iba comentando, un seminario de introducción al CFD. Vamos a ir viendo definición de lo que es el CFD, después iremos pasando a características básicas que tenemos que tener en cuenta antes de realizar cualquier tipo de operativa, conceptos básicos que tenemos que tener también muy claros a la hora de lanzar nuestra operativa a mercado. Vamos a ir viendo pantallazos que he extraído directamente de la plataforma que nos dejarán todo mucho más claro. Y luego os iré comentando la plataforma que podemos utilizar para llevar a cabo esta inversión y mercados de inversión en los que podemos llevar a cabo nuestra operativa. Pasando por todos ellos, veremos que, profundizaremos un poquito, lo veremos un poquito por encima, pero si queremos indagar algo más, tenemos seminarios más especializados en cada uno de estos mercados. Esto es una pequeña pincelada, por así decirlo. Vamos a comenzar con la definición del CFD. Vemos aquí en pantalla que un CFD, un contrato por diferencia, del acrónimo en inglés Contract for Difference, es simplemente un acuerdo donde se intercambia la diferencia de precio de un valor en el momento de apertura y cierre del contrato. Nunca se produce la entrega física del activo subyacente y el precio del CFD se basa en el precio del activo subyacente en el que invirtamos, abarcando, eso sí, todos los mercados de inversión, divisas, materias primas, índices, acciones y bonos de renta fija. Aquí debajo vemos un pantallazo que he extraído de la plataforma, de la XStation, donde vemos una orden que se ha lanzado a través del CFD. En este caso ha sido en índices. Vemos que en el caso particular del índice de referencia europeo, el DAX alemán, aquí aparece D30, vemos que se ha lanzado un tipo de orden buy, es decir, hemos lanzado una compra a mercado, lotes, precio de apertura, stop loss, take profit, precio, margen, comisión, swap, todos estos conceptos los iremos desglosando a medida que va teniendo lugar la presentación. Lotes es simplemente con lo que hemos entrado a mercado. Vemos aquí el precio de apertura, el precio de mercado al que yo he entrado y al que cotiza actualmente este activo. Stop loss, si queremos nosotros limitar las pérdidas. Es decir, si yo en esta posición solo estoy dispuesto a perder como mucho 500.000 euros, fijo mi nivel de stop loss al nivel determinado y automáticamente cuando la posición llega hacia estos niveles se va a cortar de forma automática y nosotros asumiremos la pérdida y tomaremos nuevas posiciones. El lado opuesto, el nivel de take profit. En este caso vemos que en esta orden no ha sido lanzado a mercado, no se ha visto modificado, no lo hemos nosotros fijado de antemano antes de lanzar nuestra operativa. ¿Por qué? Pues suele ser algo bastante común, simplemente el fijar el stop loss para la pérdida, tenerla controlada en todo momento, pero el beneficio dejarlo correr. Es decir, yo estoy un poquito pendiente de la pantalla, veo cómo va cotizando, cómo va evolucionando este activo en cuestión y si ha llegado a un nivel acertado, si creo que el beneficio ya es lo bastante acertado en esta posición, automáticamente lo corto y tomo el beneficio. Vemos aquí el margen, que es simplemente lo que a nosotros nos van a requerir de la cuenta, ahora lo desglosaremos más en detalle, comisión y coste swap. Coste swap, el coste de tener la operativa abierta de un día para otro. En el caso particular de índices, lo asume XTB, lo asume la firma. Existe un coste menos que nosotros tenemos que asumir, que nos va a repercutir a nosotros de forma negativa al lanzar nuestra operativa. Y aquí ya simplemente el beneficio, es decir, cómo va nuestro activo, si en beneficio o en pérdida. Si tenéis alguna pregunta a lo largo de toda la presentación, me lo podéis hacer saber a través del chat de preguntas que tenéis normalmente a vuestra derecha de la pantalla y os iré contestando lo antes posible. Al final de la presentación, seguramente también de unos segundos, por si queda alguna duda al final de la misma, y si no, si a lo largo del día o los días posteriores queda alguna duda en el tintero,
me lo podéis comentar a mi correo de aquí de la oficina, ¿de acuerdo? Mi correo es adrian.pollo@xtb.es y ahí cualquier duda que tengáis os intentaré contestar también lo antes posible. Vamos a pasar ya a características de los CFDs. Empezamos por el apalancamiento. Nos permite abrir una posición simplemente depositando solo una fracción del valor total del contrato. Este apalancamiento es uno de los principales beneficios del CFD. Si lo sabemos aprovechar, nos va a permitir que en una posición, por ejemplo, si yo quiero comprar telefónicas, que quiero poner 10.000 euros en el mercado, el beneficio de este apalancamiento es que no nos van a requerir los 10.000 euros como operaciones al contado, sino que simplemente nos van a requerir una parte. Esta pequeña parte puede que sea un 10%. Entonces, solo nos van a pedir 1.000 euros, en este caso concreto, para entrar al mercado con 10.000 euros que estaríamos entrando en una posición de telefónica. ¿Beneficio de esto? Que los beneficios van a ser sobre los 10.000 euros y también tener en cuenta que las pérdidas pueden ser sobre estos 10.000 euros. Es decir, nosotros fijamos nuestro nivel de stop, tenemos controlado en todo momento la pérdida, sabemos cuánto estamos dispuestos a asumir y el beneficio lo podemos cortar o lo podemos dejar correr en base a estos 10.000 euros con los que hemos entrado al mercado. Posibilidad de operar en corto. Podemos beneficiarnos de las caídas de los precios de los activos. Nos permite el poder operar en mercados alcistas y bajistas. Otro de los principales beneficios del CFD. Es decir, yo en un mercado lateral o en un mercado bajista, con acciones al contado no me voy a poder posicionar. Es decir, voy a tener que estar a la espera hasta que el mercado sea alcista de nuevo y me pueda posicionar. Con este tipo de productos, el beneficio es que yo me puedo posicionar tal como está el mercado en ese momento. Si está lateral, puedo lanzar algún corto y algún largo de forma momentánea y beneficiarnos de ambos sentidos de precio. Y si está el mercado bajista, posicionarme corto de forma clara y del mismo modo intentar beneficiarme de cómo está el mercado. Sin vencimiento, nos permite el poder abrir y cerrar la posición cuando queramos. No nos veremos afectados por el vencimiento de los futuros. Como pasa aquí, lo dice al final de la frase, el vencimiento de los futuros, ¿qué quiere decir? Que normalmente el tercer viernes del tercer mes, el futuro llega a su vencimiento. Es decir, si yo tengo una posición en el mercado, da igual la estrategia que yo estoy llevando a cabo, si yo tengo estimado salirme en ese momento exacto o no, voy a tener que cortar mi posición. Si quiero seguir estando en el mercado, corto la posición y la tengo que volver a abrir con las comisiones que esto suponen y con las pérdidas latentes si tengo en este momento que tengo que asumir. El beneficio del CFD es que no tengo que cortar la posición, volverla a abrir, salir de mercado, no. El CFD no tiene este vencimiento y automáticamente voy a poder continuar en el mercado el tiempo que yo estime oportuno. Liquidación en tiempo real, sabiendo en cada momento cuál es nuestro balance, a diferencia de los futuros, donde la liquidación es diaria. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder seguir en todo momento nuestro balance de forma exacta. Es decir, sobre todo para la operativa más intradiaria, suele ser una manera mucho más aconsejable de realizarlo, que a diferencia de los futuros nos va a aparecer la liquidación diaria. Vemos la última característica, que es liquidez. Una característica muy importante y que a diferencia de otros mercados siempre tendremos liquidez en ambas direcciones de precio. El tema de liquidez, importantísimo. ¿Qué nos va a permitir la liquidez? Entrar y salir del mercado en el momento exacto en el que nosotros lo tengamos estimado. Si por otro lado tuviésemos una acción que fuese poco líquida, que nosotros no la tenemos en la plataforma y que otro broker la estuviese cotizando, esto tiene el riesgo de que yo pueda entrar al mercado y no pueda salirme en el momento que estime oportuno, o quiera entrar al mercado en un momento exacto y no me lo permita. Nosotros todos los activos que tenemos en la plataforma ofrecen una liquidez total. Es decir, vamos a poder entrar y salir del mercado en el momento exacto en el que yo haga clic en el ratón y quiera posicionarme o salir del mercado. Pasamos ya con los conceptos básicos de operativa. Vemos aquí el primero, que es el lote, y es la unidad básica y representa un contrato de un valor determinado en mercado. El inversor no paga todo el valor del contrato, sino que deposita únicamente un porcentaje en garantía, lo que vimos que se conoce como apalancamiento, y paga una pequeña parte llamada horquilla. Lote, para que lo veáis mucho más claro, en acciones es muy sencillo. Un lote equivale simplemente a una acción. En el resto de activos, por ejemplo, en tema de índices y demás, depende ya de cada uno, ¿de acuerdo? Pero la ventaja es que con la plataforma vamos a tener automáticamente todo el tema de operativa desglosado. Lo calcula automáticamente para nosotros y no tenemos que estar pendientes en todo momento de realizar o no algún cálculo para ver con cuánto estamos entrando a mercado. Luego con divisas también es muy sencillo el cálculo. Un lote equivale a 100.000 unidades de la primera divisa. Por ejemplo, un lote de euro-dólar
equivaldría a 100.000 unidades de la primera divisa, en este caso a 100.000 euros. Pero la plataforma lo va a calcular todo automáticamente, como os vengo comentando. Es decir, que no vamos a tener que estar pendientes. Nosotros lo único que tenemos que hacer es regirnos por nuestra operativa, nuestro análisis y lanzar la orden a mercado con todos los parámetros ya fijados. Me pregunta aquí, ya tengo una pregunta de Juan Luis, ¿cómo se garantiza la liquidez de CFDs? Vale, nosotros garantizamos la liquidez en CFDs, sobre todo porque vamos a ofrecer los activos más líquidos. Si os hacéis para que os hagáis una idea muy sencilla de esto, si nosotros probamos una plataforma, que no sé si ya todos vosotros la habéis probado, una plataforma demo de la firma, por ejemplo, nosotros vemos que, por ejemplo, en acciones de Panorama Nacional solo ofertamos en la plataforma las más líquidas. Las del IBEX 35 y alguna otra más que tenga una capitalización bursátil muy elevada. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a garantizar a nosotros esta liquidez en todo momento. Son acciones bastante líquidas que nosotros además, por otro lado, hacemos más liquidez todavía, al ser proveedores de liquidez. Entonces nosotros al entrar o salir del mercado nos garantizamos que podamos hacerlo en el momento exacto. Por eso nos ofrecemos acciones del MAP de baja capitalización para ahorrar este problema, sobre todo a los clientes que quieran entrar y salir del mercado y que no lo puedan realizar en el momento que hayan estimado oportuno. Entonces nosotros siempre ofertamos los activos más líquidos y toda nuestra plataforma se basa en torno a ellos. Continuamos con el siguiente concepto que vemos aquí, que es el de garantía. Y al igual que en los futuros, el inversor deposita una garantía para poder operar en mercado. Las garantías son un porcentaje del valor del contrato y cada activo de subyacente tiene un porcentaje de distinto valor de cada contrato respectivo, que también va a ser distinto. ¿Vale? Continuamos con horquilla, que es también conocido, más bien llamado spread, y es la diferencia entre el precio de venta y el bid y el precio de compra, el ask. Se mide en pips y supone el coste de poner un lote, al alza o a la baja, en el mercado. Cada pip tiene un valor que varía de un activo subyacente a otro. Y a continuación vemos la definición de pip, que es simplemente el movimiento mínimo de precio, o en términos más prácticos, cada movimiento del último decimal. Y aquí en este pantallazo, que nos va a salir siempre que vayamos a lanzar una orden a mercado, tenemos todos los términos que hemos ido desglosando hasta ahora. Vemos aquí que va a ser una operación que vamos a lanzar sobre el euro-dólar. Tipo de ejecución lo tenemos aquí también, va a ser una ejecución instantánea. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a lanzarla directamente a mercado y ya se trata de fijar todos los parámetros. Si yo no fijase nada y diese a vender o a comprar, la orden se lanzaría automáticamente a mercado. Pero para ello antes tenemos que fijar toda nuestra operativa de forma premeditada, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros fijamos en este caso lotes, que sería un lote equivalente a 100.000 unidades de la primera divisa, en este caso 100.000 euros, lo vemos aquí, el valor del contrato, vemos que aparece 100.000 euros en este caso, y el margen o garantía es lo que nosotros nos van a requerir para entrar con esta posición. Es decir, en el caso que os ponía anteriormente de Telefónica, si esto fuese el valor del contrato sería 10.000 euros, y el margen, la comisión, la garantía que a nosotros nos pedirían serían un 10%, sería 1.000, ¿vale? En este caso simplemente han cambiado los parámetros, para el valor del contrato 100.000 nos requieren un margen de 500 y estaríamos posicionados ya en el mercado al darle a vender o a comprar. Antes de darle, muy aconsejable fijar nuestro nivel de stop loss. Pinchamos en este tick que aparece aquí sombreado, se iluminaría y lo podríamos fijar por nivel de cotización que aparezca en ese momento o simplemente en euros. Es decir, yo en esta posición solo estoy dispuesto a perder 500.000 euros, lo fijo aquí, lo pongo de forma anterior a lanzar nuestra operativa y nuestro stop loss, el valor se va a ver modificado automáticamente sin que nosotros tengamos que estar pendientes de a qué precio está y a qué nivel fijarlo nosotros si no sabemos muy bien cómo hacerlo al principio. Y con el take profit de la misma manera, lo podemos fijar simplemente por cotización del activo en ese nivel en particular, fijarlo al nivel que nosotros queramos o fijarlo en euros también. Y aquí debajo nada, simplemente vemos el spread, que era la diferencia entre precio de compra y precio de venta. Vemos que aquí es 1,3 pips y la comisión que a nosotros nos va a repercutir, en este caso en divisas, simplemente sería esto, 11,62 euros de entrada al mercado. ¿Vale? Plataformas de inversión que tenemos disponibles para nuestra operativa bursátil. Todos estos pantallazos que vamos viendo y la gran mayoría de nuestras presentaciones, de seminarios, de webinars, van a hacerse, se hacen ya con la X Station, plataforma interna de la firma y donde ya todas las nuevas funcionalidades se van incorporando.
tiene la versión móvil y la versión tablet, que se pueden descargar gratuitamente a través del Apple Store, en el caso de iPhone, o como nuestro Android, a través de las aplicaciones. La otra plataforma sería la MetaTrader, que también tiene versión móvil y versión tanto para descargar en el escritorio como para acceder a través de la web. Una plataforma que ya lleva muchos años en mercado, ha sido una de las líderes mundialmente hablando en plataformas online, pero ya se está quedando un poquito atrás. Es decir, que nosotros ya aconsejamos, si vamos a iniciarnos, si no estamos habituados a la MetaTrader, que ya empecemos de nuevas con la XStation. Y vemos aquí por último que aparece multiterminal. Multiterminal simplemente quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad de, si vamos a realizar apertura de varias cuentas, por ejemplo de 5 o 6 cuentas, que podamos operarlas simplemente a través de una. Es decir, que lance yo la operativa en mi cuenta principal y que automáticamente me la replique en las otras 4 o 5 cuentas que tengamos aperturadas con nosotros. Vamos a continuar con los tipos de mercados de inversión que nos va a permitir la operativa este tipo de producto. Vamos a ver que podemos operar prácticamente en todo. Vamos a comenzar viendo el mercado de divisa, de Forex, continuaremos viendo también por encima unas pinceladas del mercado de materias primas y el de índices, que podemos empezar con nuestra operativa en cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Comenzamos con Forex, mercado de divisas o Foreign Exchange. Es un mercado OTC transparente que conecta electrónicamente a bancos, corredores, hedge funds, empresas y clientes individuales. Es un mercado presente en cualquier sitio y basta con que en el mismo momento se encuentren dos personas, una que compre y otra que venda. Antes, este tipo de mercado era única y exclusivamente interbancario, exclusivo para entidades bancarias, pero hoy en día ya los participantes son de todo tipo, bancos, corredores, y ahora incluso nosotros mismos, a través de nuestra plataforma, podemos especular y lanzar nuestra operativa al mercado. El grueso de la negociación, que algunas fuentes ya hablan incluso del 90%, está formado por reportaciones especulativas no reales destinadas a obtener un beneficio, como las que nosotros realicemos a través de nuestra plataforma ya cuando operamos en mercado real. Estamos ante el mayor y más líquido mercado del mundo, mucho mayor y mucho más líquido que ningún otro mercado organizado u OTC. La amplitud del mercado es tal que un único operador no tiene influencia o es mínima en el establecimiento del curso de la divisa. Es decir, un agente o un grupo de ellos no pueden mover el mercado como ocurre con otros mercados bursátiles. Esto va a hacer que la valoración de este mercado sea mucho más objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que un gran fondo de inversión, por ejemplo, no va a tomar o puede tomar una posición muy grande en el mercado, pero la cotización de este par de divisas en concreto no se verá perjudicada ni beneficiada en ningún sentido simplemente por esta operativa, porque el gran volumen que mueve este tipo de activo, este mercado de inversión es tan grande que simplemente un único agente no va a moverlo, no va a ver ni beneficiado ni perjudicado el mercado en ninguna forma, simplemente porque entre, porque salga del mismo. Este mercado opera 24 horas de lunes a viernes. Esto nos va a permitir adaptar nuestras sesiones de trading al horario que más nos convenga y eliminamos así los gaps de apertura que quitan gran parte de interés a muchas jornadas de bolsa. Los instrumentos principales, vemos aquí algunos de ellos, que son los más conocidos como los majors, y vemos aquí el eurodólar, la libra dólar, el dólar franco suizo, pero hay más de 40 pares de divisas, es decir, que la diversificación que nosotros podemos hacer a través de este tipo de mercado también es muy, muy grande. El gran volumen de las operaciones y la fluidez en el negocio de los principales pares de divisa con una accesibilidad general garantiza la transparencia de precio en todo momento. Y aquí vamos a ver factores que afectan al tipo de cambio. Vamos a ver que pueden ser de varios tipos. Comenzamos viendo los que son de factores económicos, como pueden ser datos macroeconómicos que se lancen al mercado, que se produzcan en cualquier jornada de trading y que, lógicamente, van a ver a la cotización del activo en cuestión, lo pueden perjudicar o lo pueden beneficiar dependiendo del dato que se produzca. Y algunos de ellos pues van a ser el déficit comercial, el de inflación, el déficit público, el diferencias de tipo de interés, el IPC, el PIB, el de desempleo. Tenemos muchísimos datos que pueden afectar a la cotización de nuestro par de divisas que vayamos a operar. Tenemos también factores políticos que pueden afectar, por ejemplo, a la política monetaria y cambiarle del país o a sus fundamentos económicos. Y, al igual que en cualquier otro tipo de mercado de inversión, la psicología del mercado, rumores, etcétera, va a jugar un gran papel o puede, aunque a este punto pueda parecer algo de menor importancia, puede incluso mover el mercado siendo algo incierto, como sucede en cualquier tipo de mercado. Un ejemplo muy claro, lo que vemos aquí en pantalla, el día 23 del 4 del 2013, un rumor de atentado en la Casa Blanca
vía Twitter hizo tambalear incluso a la bolsa de Wall Street durante algunos minutos. Los índices llegaron a caer más de un 1% y con cierta frecuencia el comportamiento caótico de algunas bolsas de acciones puede verse reflejado en las cotizaciones del mercado de divisas. Como sucede, igual que sucede en cualquier otro tipo de mercado de inversión. Si hay un rumor que se empieza a expandir, que empieza a ver por diferentes analistas, empieza a llegar a los oídos de muchos analistas, pues lógicamente ellos van a tomar una posición en el mercado simplemente aunque sea por prever que pueda suceder algo en el mercado que no estaba previsto de antemano. Continuamos ya con el mercado de materias primas. Los mercados de materias primas o productos básicos, en inglés commodities, son los mercados mundiales de carácter descentralizado en los que se negocian estos productos no manufacturados y genéricos con bajo nivel de diferenciación. Existen en el mundo ya unos 50 mercados organizados principales en los que se transmiten y cotizan este tipo de bienes. Los más importantes son los de la Bolsa de Metales de Londres, el MMI, los de Chicago Board of Trade, el CBOT, y la New York Mercantile Exchange, el NYMEX. En ellos se efectúan transacciones tanto a presente como a futuro y opciones. La inversión en materias primas o commodities engloba ya distintos ámbitos, energéticas como el petróleo y gas natural, metales preciosos como el oro y el cobre, alimentarias como el trigo y la soja, etc. Tenemos un montón de distintos tipos, de distintos ámbitos de materias primas en los que además nuestra diversificación puede ser muy, muy grande. Son objeto ya de un alto volumen de negociación, tanto en mercados regulados como OTC, al contado y sobre todo mediante futuros. Su creciente popularidad ya como instrumento de inversión la sitúa como uno de los activos más atractivos en nuestros tiempos y la gran cantidad de posiciones meramente especulativas tiene gran influencia en la formación de precio y ya supone en la actualidad un campo emocionante para el trading. La desconfianza de los inversores de la bolsa ha desviado ya enormes cantidades de dinero hacia estos activos, en busca sobre todo de refugio ante la crisis o de nuevas oportunidades de inversión. El principal motivo de una inversión en materias primas, la cobertura, dada sobre todo la fuerte correlación entre activos. Como decíamos ya al principio, no va a haber una entrega del bien, es decir, no se entrega el activo, el bien subyacente, ni vamos a entregar lingotes de oro, ni se va a entregar petróleo, simplemente estamos nosotros posicionándonos en el mercado de forma especulativa, viendo cómo va a evolucionar el precio de este activo en concreto. Es muy destacable la relación inversa entre la cotización del dólar y el precio de muchas materias primas, principalmente el oro y el petróleo. Las materias primas ya se cotizan, siempre se ha cotizado en dólares, la depreciación o apreciación del dólar hacen al crudo y al oro comparativamente más caros o más baratos. Los conocimientos que tengamos de análisis técnico y fundamental son perfectamente aplicables a la inversión en materias primas, en divisas, en índices, en cualquier tipo de activo. Análisis técnico, análisis fundamental, análisis completamente opuestos. El técnico únicamente mirando gráfico es lo único que le va a importar un análisis únicamente, puramente técnico, y el opuesto sería fundamental. Es decir, un análisis únicamente basado en noticias macroeconómicas, sin mirar siquiera el gráfico. Serían los dos opuestos. Pasamos ya a continuación viendo por encima el mercado de índices bursátiles. Un índice bursátil corresponde a un registro estadístico compuesto usualmente por un número que trata de reflejar las variaciones de valor o rentabilidades promedio de las acciones que lo componen. Generalmente, las acciones que componen el índice tienen características comunes, tales como, por ejemplo, pertenecer a la misma bolsa de valores, tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a una misma industria. Estas son usualmente usadas como punto de referencia para distintas carteras, tales sobre todo como los fondos mutuos. Los índices bursátiles reflejan la media de la cotización de las principales acciones de un mercado. Estos se ponderan otorgando mayor peso a aquellas acciones de mayor importancia. Estos índices nos permiten seguir de manera objetiva el comportamiento de un mercado. Son utilizados como referencia del comportamiento de la bolsa de un país, como por ejemplo en el seguimiento del IBEX 35, que se asume que su marcha es la de la bolsa española, ya que contiene sus acciones más representativas. En la mayoría de los casos, los índices reflejan todos los sectores de una economía, siendo su cotización territorial. Vemos el caso del IBEX 35 en España, CAC 40 de Francia, DAX Etra de Alemania, Dow Jones de Estados Unidos, pero tenemos muchos otros. Por ejemplo, en Londres el FTSE 100, en Brasil el Bovespa, Nikkei en Japón, en México, en México. La diversificación puede ser también muy, muy grande a través de este tipo de activo.
Existen también incluso otro tipo de índices, como son los índices sectoriales, es decir, que agrupan solo a las principales empresas de un sector determinado. Un ejemplo es el índice tecnológico americano, el Nasdaq. La inversión en índices reduce la volatilidad de invertir en una acción concreta, es decir, reducimos el riesgo al no estar sujetos a circunstancias específicas que pudiesen penalizar la cotización de una acción concreta. Nos va a permitir el invertir a través de índices el obtener una gran diversificación en un solo instrumento, al invertir al mismo tiempo en los principales sectores de una economía. La inversión que podemos realizar empezando por índices bursátiles suele ser bastante aconsejable, sobre todo si no tenemos unos conocimientos previos, si no hemos lanzado alguna operativa de forma anterior en el mercado, suele ser bastante aconsejable comenzar con índices bursátiles. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy a empezar a realizar una inversión en Santander, cualquier tipo de noticia que se produzca, por ejemplo, en Latinoamérica, en Brasil, donde tiene su principal parte de negocio el Santander, va a perjudicar o va a beneficiar esta acción en concreto de una forma muy, muy grande. Es decir, vamos a estar muy expuestos a este riesgo simplemente al operar en una acción en concreto. Por otro lado, si operamos a través de este tipo de mercado, del índice bursátil, en este caso el IBEX 35, cualquier noticia que se produzca en Latinoamérica, en Brasil, que perjudique o beneficie a Santander, no se va a ver movido de manera tan drástica, no vamos a tener tanto riesgo simplemente operando a través del IBEX. ¿Por qué? Porque el Santander juega un papel muy pequeño dentro de este índice bursátil, que tiene otras 34 empresas dentro de él y lógicamente el riesgo es mucho menor. Es decir, a la hora de invertir a través de este tipo de activos suele ser muy aconsejable si estamos comenzando con ellos. Si luego queremos empezar a abarcar o queremos expandir nuestros conocimientos hacia otros activos, por ejemplo, Forex, materias primas, perfecto. Es decir, tenemos seminarios muy especializados en este tipo de activos y podemos empezar a expandir nuestros conocimientos. Pero yo empezaría sobre todo con este tipo de activos, centrarnos, especializarnos, empezar a probar plataformas, estrategias y poner todos nuestros conocimientos en práctica con ellos. ¿Que ya lo tenemos dominado? Podemos pasar a cualquier otro activo sin ninguna duda. Y bueno, básicamente la presentación que teníamos para la tarde de hoy era esto, era ver un poco por encima los tipos de mercados de inversión a través de los cuales podemos operar con este tipo de producto, con el CFD. Vemos que podemos operar prácticamente en todo. Tenemos índices bursátiles, acciones, materias primas y también tenemos el mercado de Forex. Podemos llevar a cabo nuestra inversión en cualquiera de ellos. Luego, plataformas de inversión, siempre digo lo mismo, probar una demo. Accedéis a la web de XTB, descargáis una demo, son gratuitas, las probamos y empezamos a indagar y ver el funcionamiento de la plataforma. Cuanto antes cojamos el funcionamiento de la herramienta, mejor, porque es lo que luego vamos a utilizar en el mercado. Y luego ya simplemente trastear con ella, probar y probar nuevas operativas y tener muy claro los conceptos y las características de los CFDs. ¿Por qué hay que tenerlo muy claro? Porque cuanto mayor tengamos los conocimientos de las características y de los conceptos, mejor se nos va a dar con ello en el mercado y más nos vamos a aprovechar de los beneficios que tiene este tipo de producto. Hay que tener muy claro qué es exactamente el CFD, que es lo que hemos visto en esta presentación, y a empezar a utilizarlo de la forma más eficiente posible. No sé si ha quedado alguna duda, alguna cuestión que queráis comentar. Normalmente esta presentación suele ser muy sencilla, pero bueno, si tenéis alguna duda dejo algunos segundos y si no me lo comentáis a mi correo, como os decía al principio de la misma. Vale, perfecto. Veo que no hay ninguna duda que haya quedado en el tintero. Si durante los próximos días, que muchos de vosotros ya lo hacéis, os queda alguna duda, me lo comentáis por correo. Me mandáis un correo a adrian.pollo@xtb.es y os intentaré responder lo antes posible. Muchas gracias por vuestra atención y que tengáis una muy buena jornada de trading. Un saludo.